porque vos estás tomando el gobierno de esta atmósfera, Señor. Espíritu de Dios, venga a nosotros tu reino en esta tarde. Espíritu de Dios, tu verdad tiene el poder de hacernos libres. Tu verdad tiene el poder de destruir las mentiras que por años, Señor, quizás hemos creído. Espíritu de Dios, yo te pido que hoy derrames sobre este lugar espíritu de sabiduría y de revelación. Que nuestro corazón pueda ver a Jesús. Que nuestro corazón pueda identificarse con Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que algo se destrabe en esta noche. Señor, que en medio de una generación amadora de sí mismo podamos tener un corazón de siervo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Quiero empezar por el contexto de esta palabra. Acompáñame al libro de Timoteo. Lo vamos a proyectar ahora, tranquilo, si no tenés tu Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Estamos en tiempos, amados, en tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben que son tiempos peligrosos? Son tiempos de bendición, pero el mundo está pasando por tiempos peligrosos. A medida que el retorno de Jesús a la tierra esté más cerca, la Biblia dice que la tierra va a tener como si fueran dolores de parto. ¿Sí? Y la tierra está gimiendo porque no da más por el pecado del mundo, por el pecado del hombre. Y estamos hablando de tener un corazón de siervo. Claro que estamos diciendo de orar por nombre, ¿sí? Orar, escuchar, comer, servir. Pero hoy vamos a aprovechar para hablar del servicio. Y 2 de Timoteo 3, verso 1 dice así: también debes saber esto. Hoy si estás acá debes saber esto, dice el Espíritu Santo, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, íbamos a vivir tiempos como peligrosos. ¿Cómo eran estos tiempos? Son tiempos peligrosos, pero tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos lo creen? Son tiempos peligrosos. Estos días hubo acá cerca el asesinato de estas 3 chicas. Yo no sé si estas 3 chicas sabían que esos días ellas iban a perder la vida. Son tiempos peligrosos. Amados, son tiempos que uno no puede andar jugando a 2 puntas. Son tiempos peligrosos. Pero quiero que veas la primer característica que el apóstol Pablo da de un tiempo peligroso. Vamos a ver el versículo 2. Porque habrá hombres. Fíjese que el tiempo peligroso no dice que es porque Satanás va a estar en medio de la tierra, sino que el Espíritu Santo asocia el tiempo peligroso con hombres que se aman a sí mismos. Escuche, hermano. Cuando un hombre se ama a sí mismo, es imposible que tenga un corazón de siervo. Un amor desmedido, digo, ¿no? Un amor que nos puede llevar al egoísmo. Cuando en una casa todo gira en torno al hombre desde el machismo, es muy probable que todo alrededor, todos los sueños de la esposa, los sueños de los hijos se empiecen a marchitar. Porque la casa gira alrededor de un hombre amador de sí mismo. Es un peligro un hombre o una mujer amadora de sí mismo en demasía, porque se quiere volver el centro. Y alguien que se quiere volver el centro es muy difícil que desarrolle un corazón de servicio. Y la única forma de que vos y yo cumplamos el plan que Dios tiene en nuestra vida es desarrollar un corazón de siervo. Entonces, ¿qué quiero decir? Acá Pablo dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Ese ser amador de mí mismo da a luz lo que sigue, avaro. ¿Qué es alguien avaro? Es alguien que no quiere compartir. La avaricia
¿sí? Es el no querer compartir y es lo que tengo lo quiero acaparar. Y no me refiero a dinero, me refiero a todo. Fíjese cómo el amor propio desmedido genera avaricia. La avaricia genera vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Como soy avaro tengo y como tengo me glorío. ¿Qué más genera? Soberbia. Fíjese cómo la cadena va descendiendo. Y así podemos seguir. Ahora, si la iglesia, ¿cuántos creen que la iglesia es la sal de la tierra? ¿Cuántos creen que la iglesia es la luz del mundo? ¿Cuántos creen que no solo Jesús fue la luz del mundo? Él dijo que vos ibas a ser la luz del mundo. Ahora, si estamos en tiempos peligrosos con hombres avaros que se sirven a sí mismos, que piensan en sí mismos y que ellos son el centro de todo, ¿cuál es la forma en la que la iglesia contrarresta el espíritu de este tiempo? Es a través del servicio. Escucha, amado. El servicio, tener un corazón de siervo, es trabajar en el espíritu opuesto al espíritu de este tiempo. Debemos vencer el amor propio desmedido. Ese amor propio que nos lleva a estar tan centrados en nosotros mismos que nos ofendemos por todo. Estar tan centrados en nosotros mismos que queremos controlar todo. Pero ¿cuántos quieren desarrollar un corazón de siervo como el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuántos pueden ver que esto es real? Amadores de sí mismos, ¿sí? Hoy lo vemos hasta en el colectivo. Yo cuando era chiquito entraba una señora embarazada y a veces se peleaban para darle el lugar. Hoy a veces cuesta hasta que se le dé un asiento a una embarazada. ¿O no? Antes, cuando yo era más chico y estábamos en una fila, venía una persona mayor, anciana, y se le daba el lugar. Hoy hasta hay gente que este viejo, ¿qué le pasa? No sé qué. Yo lo he escuchado, lo he visto. Se ha perdido el respeto, se ha perdido el corazón de servicio. Qué bronca, perdónenme esa expresión, me da cuando hay gente que está en lugares que está para servir al público o al prójimo y no sé, vos le vas a comprar, ¿no te pasa? Y decís, che, yo te vengo a comprar y me atendés como si me estarías regalando algo, como si yo te estaría debiendo algo. Qué lindo es desarrollar un corazón de servicio. ¿Sí o no? Y acá hay mucha gente que sirve al Señor con corazón precioso y hermoso. Pero lo primero, mi primer punto de esta prédica, son 4 puntitos que hoy traje, de más o menos media horita cada uno. No. Pero mi primer punto es que el servicio hoy es como una guerra espiritual. Hoy servir al prójimo es una guerra espiritual porque el mundo está muy centrado en sí, en mí, en tener, en poseer, en yo. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué, amados? ¿Por qué el hombre se centra en sí mismo? Porque quiere ser grande. ¿Sí o no? Hay un gen en el ser humano, lo podemos leer desde Génesis, que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y como perdió esa imagen de Dios, pero le queda alguna huellita, el hombre como que recuerda que nació para ser grande, porque Dios es grande. Entonces el hombre en ese deseo de ser grande dice, che, ¿cómo soy grande? Bueno, soy grande si me amo a mí mismo, entonces eso me va a hacer alguien que posee y me vuelvo vanaglorioso. El hombre busca la grandeza y cuando no la encuentra, ¿sí? Él busca por estos medios. Pero vamos a ver cómo la encontró, cómo Jesús promueve la grandeza. Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. ¿Sí? Mateo capítulo 20. Espérenme, no sé si es 20 o 18. Creo que lo anoté mal. Mateo 18, perdón.
Mateo 18. ¿Cuántos queremos ser como Jesús que sirven? ¿Sí? Servir al prójimo, amados. Ahora vamos a hablar de distintos niveles o formas de servir al otro. Si llegamos. Mateo capítulo 18. Entonces hoy el servicio es una guerra espiritual. Hoy un servidor es un guerrero. Guerrero contra el egoísmo. Guerrero contra el amor propio desmedido. Sí, la Biblia dice que nos tenemos que amar a nosotros mismos, pero no ser el centro de nosotros mismos. ¿Sí? Mateo capítulo 18, verso 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¡Wow! Hay un deseo de grandeza ahí, en esa pregunta, ¿no? ¿Quién es el mayor acá? La palabra ahí es meisón. ¿Quién es el meisón en griego? Quiero decirte algo, hermano, en relación a esto. Cuando Jesús escucha esta pregunta, algo que me gusta del Señor es que no la anula. Jesús no dice, ¿cómo quién es el mayor? ¿Cómo vas a andar diciendo eso? No, escuche, Jesús no anula el deseo del hombre de querer la grandeza, porque el hombre fue diseñado para la grandeza. El hombre fue diseñado para gobernar. El hombre fue diseñado para tener autoridad. ¿Te animás a decirle a alguien, yo fui diseñado para la grandeza? Uy, qué difícil se les hizo, amados. Fuiste diseñado para la grandeza. Cuando digo la grandeza, no digo la grandeza de la avaricia, de la vanagloria. No digo esa grandeza del mundo. Esa es la grandeza de Satanás. Hablo de un tipo de grandeza que es la grandeza de Dios. Dios es grande y es humilde. Dios es grande y dice que en su oficina Él piensa en la viuda y el huérfano. Entonces acá los discípulos le dicen, ¿quién es el mayor en el reino? ¡Wow! ¿Quién es el mayor en el reino? Hacele una pregunta al de al lado. Hoy no, de verdad no voy a predicar muy largo porque es 1 hora y media nomás. Preguntale al de al lado, ¿qué grandeza querés? Pará. Míreme, hermano. Míreme, escúcheme por favor. De acuerdo a la grandeza que yo quiera, es el camino que voy a elegir. Si yo quiero la grandeza que aplaude el mundo, tengo que tomar el camino del amor propio, vanagloria, ambición, desmedida. Si yo quiero los aplausos del mundo, esa grandeza. Pero si yo quiero la grandeza del reino, ¿qué va a ser la grandeza del reino? Que yo sea de bendición en esta vida, pero que cuando el Rey aparezca, Jesús aparezca, aunque aún en la vida nadie me haya aplaudido, que Él me pueda reconocer aquel día y me diga, vos fuiste de los míos, de los que vino a servir. Yo debo tomar una decisión. ¿Qué tipo de grandeza quiero? ¿Qué tipo de grandeza quiero? Acá los apóstoles dicen, ¿quién va a ser el mayor? ¿Cómo es esto de ser el meisón, el mayor? Y me gusta, y perdónenme que repita, que Jesús no dijo, acá no hay grandes. No. Jesús no anula en vos el deseo de grandeza. Le da el camino correcto a ese deseo. Fuiste llamado a ser grande, ¿sabías? Es más, Dios se le aparece a los patriarcas y le dice, yo voy a engrandecer tu nombre, le dijo. Te haré grande. Cuando Dios le habla a David, le dice, yo tomé tu nombre, te saqué de entre las ovejas y te hice grande. Dios quiere hacerte grande, pero grandes en los términos de Dios. ¿Cuántos quieren ser grandes en los términos de Dios? Vamos a ver el camino. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Escuche, acá hay algo hermoso en esta enseñanza. Versículo 3. Y dijo, de cierto os digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entrar. Acá habla de la entrada. Para entrar hay que creer como un niño. Pero el 4, Jesús desbloquea algo impresionante.
el versículo que sigue, dice, así que cualquiera que se, ¿cómo? Humille, pero escúcheme acá, yo hace poco lo prediqué en jóvenes esto, no dice que se humille como los niños. Fíjese, hay una instrucción clara. Fíjese, no dice cualquiera que se humille como los niños. No, tenés que creer como un niño, pero tenés que humillarte como ese niño. Ahora la pregunta es, así que cualquiera que se humille ¿como cuál niño? Como este niño. Entonces voy a decir, pero Señor, ¿y cómo me humillo como ese niño? Si no sé cómo estaba vestido. Si no sé la cara que puso, tipo. O sea, ¿cómo yo voy a humillarme como ese niño si no sé qué cara puso, no sé cómo estaba vestido? No sé. Pero Jesús dice, así que cualquiera, o sea, en cualquier edad, hoy acá, cualquiera que se humille como ese niño, ese es el meizón, ese es el mayor. Y yo le pregunté al Señor, Señor, no entiendo, ¿y cómo se humilló ese niño? Porque la Biblia no dice, Jesús llamó al niño y el niño se arrastró y se arrodilló. No. Y el Espíritu Santo me trajo una imagen muy sencilla. ¿Está conmigo? ¿Sí? Espero que les sirva esto, es muy sencillo. Dice, cualquiera que se humille como este niño. ¿Qué hizo ese niño? Ese niño, vení chango, te voy a usar de niño. Niño norteño. El niño estaba ahí, ¿no? Jugando con el celu. Lo hago actuar, pobre chango. El niño estaba en la suya. ¿En qué estaba? Seguramente jugando. No había autito, no había celulares. No sé, con 2 rocas. Vaya a saber usted qué pasaba. Algo estaba haciendo ese niño con otros niños. Y Jesús estaba por acá enseñando. Y dijo, ¿quién es el mayor? Y Jesús dijo, hay que hacerse como los niños. Vení vos acá, vení. Dice, lo tomó, escúcheme, lo tomó y lo puso en medio de ellos. Ahí, quédate ahí. Y dice, cualquiera que se humille como este niño. Yo digo, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es esa humildad? El Señor me respondió muy sencillo, me dijo, el niño no opuso resistencia. Donde lo puse, ahí se quedó. Eso es humillación. A veces nosotros decimos, no, cuando yo llegue allá voy a servir. Cuando yo deje este trabajo, en un mejor trabajo, yo voy a servir mejor. Con un mayor sueldo van a obtener mejor de mí. Pero Jesús dice, hay que hacerse como ese niño. ¿Y qué hizo ese niño? Nadie sabe qué estaba haciendo el niño. Solo sabemos que Jesús lo tomó y él se dejó poner donde Jesús quiso. Y eso es el grande. Entonces, ¿dónde? Gracias, Chango. Dame el celu, por favor. Gracias, Chango. Escuche, si quiere anotar, ahora vamos a seguir. ¿Dónde empieza la grandeza? Donde Jesús me puso. La grandeza no empieza donde el mundo me dice que empieza. ¿Me explico? ¿Dónde nos dice la cerveza X que empieza la grandeza? Y en la terraza. ¿O no? Tenemos una imagen de grandeza que nos vende falsas ilusiones. Falsas grandezas. Pensamos que voy a ser grande, estoy hablando del cielo, ¿sí? No de la tierra. Voy a ser grande cuando esté en esa lancha con no sé qué. Es una falsa grandeza que se me metió en la cabeza y eso me hace a veces ser avaro y nunca dar lo mejor donde Dios me puso ahora. ¿Cuántos quieren ser el mayor en el reino? Uy, qué pocas manos. Ser el mayor no tiene que ver con llegar a un lugar. Ser el mayor tiene que ver con donde Jesús te puso. Te hago una pregunta, ¿dónde te puso? ¿En qué familia? ¿En qué barrio? ¿En qué trabajo? ¿En qué congregación? ¿Estoy dándolo todo en ese lugar? Anote algo. La grandeza empieza donde Dios me puso. ¿Dónde? ¿Dónde te puso?
Yo no puedo esperar en expectativas falsas. La excelencia laboral no empieza cuando te paguen mejor, empieza ahí donde estás trabajando ahora. No, pero si yo le estoy regalando trabajo, el que ve de arriba te ve ser excelente. Él te va a abrir una puerta que nadie más te puede abrir. No te digo que te regales ni que descuides a tu familia. Solo te digo que la grandeza no empieza en esos lugares. La grandeza empieza donde Dios te puso ahora. Hay un engaño del enemigo y es hacernos pensar que la grandeza es allá. Y nunca es acá, nunca es ahora. Fíjese que la grandeza empieza, mire, con humildad y en la posición donde Jesús nos puso. Esto yo sé que es muy sencillo, pero en la búsqueda de la grandeza muchos se pierden. Miren, vamos a Timoteo, acompáñenme un momento. ¿Hasta acá estamos bien? Ahora vamos a dar un poquito más. Entonces, ¿dónde empieza la grandeza? Empieza en la humildad interna y en la posición externa, donde sea que esté yo ahora. Hoy vos podés salir de este lugar, de esta reunión, decidiendo ser grande para el reino de los cielos. No tenés que esperar a cobrar $10,000 o alguno dirá, mirá Josi, ¿qué? ¿Estás viajando? No empieza en los viajes, si fuiste llamado a predicar, todo empieza en una actitud interna. ¿Me explico, amados? ¿Dónde te puso Jesús? Jesús agarró a un niño y lo puso en medio de los apóstoles. Agarra a otro y lo pone a servir en una villa. Agarra a otro y lo puso allá. Agarró a otro y lo puso acá. Agarró a otro. Pero donde Dios nos ponga, dos cosas van a desatar grandeza. Que me quede donde Dios me puso y tener un corazón humilde. En un ratito, si Dios quiere, quiero contarte las recompensas que tiene el servicio. Porque el servicio tiene recompensas poderosas. Pero me gustaría una vez más, yo ahora siento que en mi espíritu estoy como con una metralleta. No, por ahí necesitamos una bazooka para tirar y que se rompa la imagen de falsa grandeza. La grandeza empieza donde Dios nos puso. ¿Sí o no? Ahí empieza la grandeza. Con un corazón humilde, agradecido. Acompáñame a Timoteo. Quiero que veamos un poquito más. Primera de Timoteo. ¿Te está sirviendo esto? Para algunos que vienen hace poquito acá en la congregación, solemos dar palabras sencillas. O yo suelo dar palabras sencillas. Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículo 6. Amados, el Señor nos tiene que librar de las falsas imágenes de grandeza. Con esto no significa que no quieras tener un mejor auto, querelo, Dios quiere darte un mejor auto. Con esto no significa que no quieras comprarte tu casa propia, qué bueno si la puedes tener, gloria a Dios. Pero otra cosa es pensar que la grandeza para Jesús es definida por eso. La grandeza es ser servicial y humilde donde Dios nos puso. ¿Le damos un bazucazo a la falsa imagen de grandeza? ¿Sí? No. Primera de Timoteo 6, versículo 7. Vamos al 7. No, el 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad. ¿Qué es la piedad? Esa palabra piedad tiene que ver con carácter cristiano. Gran ganancia ya es desarrollar un carácter como el de Cristo, acompañada de contentamiento. 7. ¿Por qué, Pablo? Porque nada hemos traído a este mundo.
¿Cuántos vinieron al mundo con un iPhone? ¿Cuántos vinieron al mundo con...? No, nada hemos traído a este mundo. ¿Y sabe qué? Tengo una noticia, amados. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar de este mundo. Como dice el pastor Dante Gebel, ¿alguna vez viste a alguien que lo entierren con el LSD? No. Hueso, carne, que unos meses se hace tierra, lleno de gusanos. Nada nos hemos traído y nada nos podemos llevar. Entonces la falsa imagen de grandeza es importante que la destronemos de una. Ahora, ¿Dios quiere bendecirnos en esta vida? Sí, pero mientras que nosotros sepamos que nada de eso nos lo vamos a llevar. Yo recuerdo, amados, estar acompañando a mi papá en sus últimos días en el hospital y yo le conté, vi al lado de la cama de mi papá, vi pasar hombres con mucho dinero. Y yo, como sabía que les quedaba pocos días porque me decían tenían enfermedades terminales, charlaba con ellos para guiarlos a Jesús. Y la mayoría me decía que si tendrían la posibilidad de volver atrás el tiempo, no se matarían tanto por tener plata. Que sí, obviamente es necesaria, pero que hubieran pasado más tiempo con su esposa, hubieran pasado más tiempo con sus hijos. Había personas, amados, al costado de la cama de mi papá, con mucha más plata que mi papá, pero no tenía nadie que lo cuide. Estaban solos. Sí, quizás con la cuenta llena, pero solos. Entonces acá Pablo nos recuerda, dice, nada trajimos y nada vamos a poder sacar de este mundo. Pero mire, el 8 da la conclusión. Así que, el 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿cómo dice que estemos? No dice que estemos conformes, pero sí contentos. Escúcheme, hermano, hay una diferencia entre el deseo de superación sano y el insano. El insano no solo no está conforme, no está agradecido. Yo me doy cuenta cuando alguien no está agradecido por lo que tiene y quiere avanzar, hay una mala motivación. Se está comparando con alguien, está pensando que, que se queda atrás. Pero cuando yo puedo ser agradecido por el fideo, ni siquiera con queso, con el fideo con sal que tengo, yo puedo ser agradecido, pero no conforme. Yo quiero darle a mi familia, aunque sea con queso la próxima, y con un huevito durito, no sé, como sea o no. Sí. Pero al que está agradecido con lo poco, pero visiona lo mucho, pero desde un lugar de agradecimiento está bien. Pero acá dice, así que teniendo, ¿cuántos tienen sustento? ¿Cuántos tenemos abrigo? ¿Qué dice? Estemos, no dice conformes, dice contentos. Hay gente que no solo está contenta y está conforme. Y la esposa lo quiere reventar. Sí, pero ¿qué? ¿No está agradecida vos? Sí, pero hace 2 años comemos polenta. Sí, pero bueno, pero tenemos polenta. Tenés que estar contento, pero también tenés que querer más. Desde el agradecimiento. Eso es sano. Che, toda esta vuelta para llegar al servicio, ahí voy. Pero seguimos, el 9. Porque los que quieren enriquecerse sin contentamiento, escúcheme, hermano. Los que quieren enriquecerse, ¿cuántos quieren enriquecerse acá? A ver, levánteme la mano. Ay, los que no me levantaron, dale, sí. Y algunos, dale, no. Los que quieren enriquecerse sin contentamiento, desde un lugar desmedido, caen en tentaciones y lazos y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué van a terminar haciendo? No van a enriquecer, van a hundir a los hombres. Hunden a los hombres. Hunden. Lo veías acá, ahora lo ves acá. Lo ves acá, ahora lo ves acá. Cada vez está más tapado. Por ejemplo, no sé, pueden ser deuda, puede ser, no sé, lo que sea. Ambición, desmedida, lo que sea.
en destrucción y perdición. El 10. Y ya vamos al otro punto. Porque la raíz de todos los males es el amor. Pero mire acá, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de dónde? De la fe. Ahí ya toca la fe. Bueno, di toda esta vuelta para resolver ahora. La grandeza empieza cuando yo abro mis ojos a donde Dios me puso hoy con agradecimiento. Aunque hoy sea poquito. ¿Cuánto estamos agradecidos? Yo estoy agradecido, hermano. Yo estoy agradecido con el Señor. El Señor hoy, yo me siento muy bendecido por ver la obra de Dios avanzar, por ver que podemos orar por alguien y que esa persona reciba su sanidad, su libertad. ¡Wow! Impensado para uno. Hoy estábamos en La Plata. Viene una mamá y me dice, mi hija tiene la pierna más corta, sentate, creció la pierna, la chica lloraba. Y yo mientras participé en ese milagro del Señor, digo, wow, Señor, yo soñé con ver esto. Qué tremendo, qué agradecido. ¿Estás agradecido? Amén. Pero ahora quiero hablarte esta es mi primer parte del sermón para destruir toda visión distorsionada de la grandeza. La grandeza no empieza en ese yate. Hasta que no tenga ese yate o X cosa no puedo ser feliz. No, amado. ¿De verdad vamos a privar a nuestra familia de un buen trato hasta que tenga ese auto que quiero? ¿De verdad? ¿De verdad, amado? ¿Me voy a privar de un buen matrimonio hasta que no tenga el sueldo que sueño? No. Agradecimiento. Contentamiento. Y ahora quiero hablarte un poquito del servicio. El servicio, y esta es la segunda parte de mi mensaje, dame unos 20 minutos. El servicio va a desbloquear el propósito. El servicio desbloquea el propósito. Te vas a dar cuenta lo que Dios puso dentro tuyo cuando empecemos a servir a los demás. ¿Y cómo servimos a los demás? Quiero darte 3 formas de servir a los demás. Anotalas si querés. Hay muchas formas de servir a los demás, pero hay 3 formas de servir en Cristo a los demás. Y las quiero conectar con 3 etapas del propósito que siempre suelo enseñar. Decí conmigo, general, especial y específico. Esas son 3 etapas en tu servicio. ¿Cómo es eso, Josi? Por favor, si me das los próximos 15 minutos o 20, esta palabra, la parte esta, te va a ayudar como un mapa, como decir, mirá dónde estoy. Hay toda persona en la Biblia y en la historia pasó por estas 3 etapas. Servir a Dios de forma general, servir a Dios de forma especial, servir a Dios de forma específica. José, ¿a qué te referís con general? Anotá si querés. Servir a Dios de forma general es servir a Dios en toda oportunidad que se me presente. Y que esté a mi alcance. No significa servir a Dios y nunca ver a mis hijos. No significa servir a Dios a costa de mi matrimonio. No significa servir a Dios a costa de no tener para comer. Significa servir a Dios dentro de las capacidades que yo pueda dar. Yo siempre aconsejo servir donde puedas servir. Serví cuando sos visto, serví cuando no sos visto, serví en todos lados. ¿Sabe, hermano? Hoy yo podría ir solo a iglesias grandes en Argentina. Y no es que me haga la parte, pero yo hoy podría solo ir a iglesias grandes, donde yo sé que voy a esa iglesia, predico, hay miles de personas, impactamos la provincia y me vuelvo. Pero trato, con la gracia del Señor, de no solo ir a esos lugares, sino ir a casi todo lugar que pueda. Grande, chico, lejos, cerca. ¿Por qué? Porque nunca quiero dejar el corazón de servir, independientemente de dónde. Dios a veces me prueba.
y me invitan a predicar, no sé, para cierta, no sé, para kids. Acá en la iglesia yo lo hago de buena gana, pero en otras iglesias por ahí me invitan a predicar para los kids. Y yo sí que voy a estar ahí, porque yo quiero servir. Entonces, en el servicio general, y quiero ir rápido, cuando vos empezás a servir al Señor, no sé, vas a los hospitales a predicar, no sé, te anotás en algún lugar a servir, eso va a hacer que vos te conozcas con qué actividades o con qué gracia vos conectás. Y eso te va a pasar a una segunda etapa del llamado, y es cuando vos comenzás a entender a qué literalmente fuiste llamado. Entonces vos te das cuenta, serví acá, serví allá, hice allá, pero mi corazón arde cuando yo voy al hospital. Pero mi corazón arde cuando le doy un consejo a alguien y esa persona, wow, mi corazón arde, ¿no? Hay gente que dice, no, mi corazón va a arder cuando me den el micrófono. Bueno, eso significa que es muy probable que falte ahí, ¿no? Entonces el llamado general es cuando yo desarrollo un corazón de siervo. En el llamado especial es cuando yo comienzo a entender la gracia particular que Dios me dio. Y acompáñame, ¿sí? Solo un versículo más, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Yo lo he leído varias veces, Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. ¿Estás conmigo? ¿Para qué te va a servir esta palabra? Porque nosotros queremos y Dios quiere que vos todo lo que Él te puso dentro lo puedas explayar. Que no te vayas de esta tierra habiéndote guardado semillas de propósito que Dios puso dentro tuyo. ¿Sí o no? La grandeza se alcanza por la humildad donde Dios nos puso con un corazón de servicio. Yo me he dado cuenta, hermano, el que viene a mandar siempre es resistido, el que viene a servir siempre es recibido. El liderazgo en el reino tiene que ver con servicio. Tiene que ver con servicio. Tiene que ver con servicio. Yo he estado, amados, con grandes hombres de Dios, algunos que seguramente ustedes admiran. Yo te puedo decir, ¿cómo usted va a ser como aquel? Sí, pero esa persona, yo de puertas para adentro te digo, vive para eso. Vive para servir. Como vos vivís para servir también, ¿o no? Vivimos para servir, en la familia vivimos para servir. Entonces, llamado general, servimos de forma general. No, y ahora quiero decirte algo, y voy acá a Efesios 4. Cuando nosotros estamos en ese llamado general y empezamos a tener carga por ese llamado específico, no es que soltamos lo otro. No es que nunca más me ven con una escoba. O nunca más. No. Sencillamente a ese llamado general que desarrolló en mí un corazón de servicio, yo le agrego un llamado específico, pues yo puedo volver acá todo el tiempo. No es que necesito ahora hacer No es que si Rome a mí me dice, amor, ¿puedes hacer tal cosa? No, perdón, yo oro por sanidad, predico. Necesitamos el corazón de siervo. Vamos, Efesios 4, versículo 4, vamos rápido. Un cuerpo, léalo conmigo, un cuerpo, ¿qué más? Un espíritu, como fuiste llamado a una misma esperanza. 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, sobre todos y en todos. El versículo 7 ya hace una diferencia y dice, pero a cada uno. Escúchenme acá. Pero, ¿cada cuántos? Pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida que Dios le quiso dar. ¿Qué significa? Yo esto lo he dicho muchas veces y me perdona aquellos que me escuchan mucho. Todos acá compartimos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre, pero cada uno Dios le puso una gracia especial. A algunos le puso una gracia más evangelística, a otros una gracia más profética, a otros una gracia más intercesora, más de enseñanza, más de consejería, más de paternidad, de maternidad, más de negocio. A cada uno Dios le dio una gracia. Ahora, cuando pasamos de ese llamado general
que es hermoso, que desarrolla un corazón de siervo, a ese llamado especial, es cuando comenzamos a identificar la gracia o las gracias que Dios nos dio. Ahora, Josi, para explicarme la palabra gracia. Gracia significa una capacidad sobrenatural para hacer algo. ¿Cómo? Hay gente que tiene gracia para los negocios y hay gente que hace negocios. ¿Conoce a alguien que tiene gracia para vender? Y dice, che, me lo vendió. Dice, no sé cómo hizo, me lo vendió. Como que le sale por los poros. Tiene una gracia, no una astucia mala, una gracia de Dios. Una gracia para emprender. El tipo va a un lugar, ya se le ocurre. Eso es una gracia. Hay gente que tiene una gracia para ganar almas. Va a la peluquería y el domingo ya la peluquera está acá. Hay una hermana acá, ¿no? Gaby, que la bendigo, no sé dónde está Gaby. Ella fue al traumatólogo y le terminó orando al traumatólogo. Y se sanó el traumatólogo de un problema en los huesos. Es decir, ella fue al traumatólogo, pero le terminó orando al traumatólogo y se sanó el traumatólogo. O sea, una gracia. Hay otros que tienen una gracia más de consejería. Algunos acá dicen, yo no sé, la gente la tengo en el colectivo al lado y me cuenta los problemas. ¿Algunos así? ¿Qué ve esa persona en vos? Gracia. ¿O no? Hay otra gente que tiene una gracia confrontativa. ¿No? Las mujeres más que nada. Que nos mandan a devolver lo que los verduleros nos dan pasado y a nosotros nos da mucha vergüenza. No sé si hablo por todos los hombres, pero a mí, Robin me dice, mirá el choclo que te dieron, andá a devolverlo. No, pero me lo como yo a ese choclo, no pasa nada. Quiero evitar ese momento. Pará, vamos. Decirle que está al lado tuyo, hay una gracia que Dios puso dentro tuyo. Hay una gracia, hay una gracia, hay una gracia, hay una gracia. Pará, vamos, un poquito más. En el llamado general, es muy probable que ese llamado general sea para servir en todos lados. Sirvo en mi casa, sirvo en la iglesia, sirvo desde un corazón. Pero en el llamado especial, esa gracia lo que te va a hacer es que te va a definir los ambientes a los que Dios te llamó. Hermano, estoy hablando de algo que yo sé que puede cambiar la vida de alguien en esta noche. Te puede dar un norte. Quizás hay gente acá que está cansada de servir, lo que estoy haciendo no tiene sentido. No. Quizás Dios ahora está formando primero un corazón de servicio. Pero si vos seguís pujando en servicio y en intimidad, Dios va a despertar la gracia que está dentro tuyo. Hay gente que se va a dormir y sueña. Y otro se va a dormir y ronca. No más, ¿o no? Yo siempre digo de Seba, vamos en la misma... Hoy me fuimos a La Plata con Seba. Estaba al lado mío Seba. Y estábamos los dos adorando. Y él ve una visión de que desde la batería al teclado había un arco iris. Y eso significa que el baterista salía con la del teclado. Menos mal que estaban bien, porque si no los quemó delante de todo, pero no estaban bien. Y él lo llama y le dice, veo como que ni los conocíamos. Yo digo, ¿en qué momento hubo un arco iris ahí? Porque él tiene la gracia para eso. ¿Me explico? ¿Sí? Y no es que yo me comparo, todo lo contrario, aprendemos de la gracia del otro. Por ahí él vio un arco iris, pero yo sabía que había una hermana que le dolía la cadera. Él no vio la cadera. Escuchá, hermano, por favor. Y ya voy cerrando. A menos que desbloqueemos el corazón de servicio, nunca se va a desbloquear en nosotros esa gracia particular. Te voy a decir más. Hay gente que ya tiene palabra profética del don que tiene. Lo vio en sueños, lo lee en la Biblia y se inspira. Pero lo que lo desbloquea es el servicio. Lo que lo desbloquea es... ¿Y por dónde empiezo? Por lo general, por lo que orar por la gente, bendecir, tener una actitud de servicio. Y tercero, ¿está bien hasta acá? ¿Qué Dios te dio? Josi, y cuando yo descubro esa gracia que tengo, ¿cómo la desarrollo? Hay una palabra clave,
Ay, voy a tardar mucho. Ah, no, estamos bien. ¿Cuántos dicen que estamos bien o no? Sí, estamos bien. Acompáñenme a Mateo 24, no, 25, va a ver que estamos bien. Mateo 25. Amados, por favor, no nos prives de lo que Dios te puso dentro. No prives a esta generación de lo que Dios puso. Te necesitamos, la generación te necesita. Acá dentro de la iglesia, afuera, donde sea que Dios te haya llamado, donde sea, a lo que sea que Dios te haya llamado. Pero recordá, lo desbloqueamos en intimidad con Dios y con un corazón de servicio. Mateo 25, y con esto voy cerrando. El último punto, ¿sí? Dijimos servicio o propósito general, propósito especial y tercero, propósito específico. El propósito específico hoy no lo vamos a hablar. El propósito específico es lo que una persona que caminó por su propósito hace en los últimos días de su vida. Por ejemplo, para el apóstol Pablo, primero el hombre iba, predicaba, sanaba enfermos, pero en un momento cae preso. Dice, che, qué garrón, cayó preso. No, es que si a ese hombre no lo metían preso, nosotros no teníamos las cartas que escribió. Entonces él tenía un propósito general que era predicar, ser apóstol, pero tenía un propósito específico que era escribir la doctrina por el Espíritu Santo que hoy nosotros íbamos a seguir. Eso se dio mayormente en los últimos años de su vida. Hay cosas que Dios preparó. Es más, ahora le estoy hablando a gente acá que quizás es mayor, que tiene muchos años en el Señor. Todavía no terminó la carrera, pero es muy probable que esta última etapa no luzca igual a la anterior. ¿O no? Quizás el llamado para estos 20, 30 años, 15 años, 5 años que te queden, sea más de colaborar con otros, de entrenar a otros, de velar por otros, de ayudar a los jóvenes. Pero quiero volver al propósito general, cuando descubrís tus talentos, tus dones, la visión que Dios te dio. Mateo 25, versículo 14. Vamos a leerlo y con esto sí terminamos. ¿Te está sirviendo esta palabra? Voy a recapitular. La grandeza Jesús no la anula, le da un canal correcto, no la anula. Jesús no quiere aplastar tu deseo de grandeza porque te creó para ser como Él y Él es grande. Le da un canal, el canal es el servicio. La humildad donde Dios nos puso. Donde Dios nos puso. Me gusta alguna frase que dijo el pastor Cash Luna, que es un hombre muy sabio. Yo recomiendo el podcast que él está sacando, creo que todas las semanas. Me los escucho todos. Y él dijo, él tiene una iglesia muy grande, y él dijo, en casa de Dios, que es su congregación, no hacemos cosas grandes. Si cómo no hace cosas grandes, mirá lo que es esto. Él dice, nosotros hacemos crecer las pequeñas. Wow. Hay gente que por querer hacer cosas grandes nunca pasa el proceso de crecer de lo pequeño a lo grande. Y el servicio es lo que nos va a hacer pasar de crecer de lo pequeño a lo grande. Yo nunca me voy a olvidar. Ahora alguno dice, mirá, José vino a Honduras, ahora se va a Colombia, ahora míralo por allá, fue a Israel. Nunca me voy a olvidar. La primera iglesia allá al fondo que fui a predicar, que me embarré hasta acá, casi me roban, y salí con la misma alegría que salimos hoy de predicar, porque se trata de servir, donde Dios nos ponga. Donde Dios nos ponga, en lo que sea que Dios te ponga. Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, dinero en este caso era, ¿no? A uno le dio 5 talentos. Acá hay gente que tiene 5, hace bien todo. A otro le dio 2, a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Yo sé que ya la conocemos esta parábola, ¿no? Dice, el que había recibido 5 talentos fue, y acá está la clave donde me quiero detener, fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor sabe muy bien lo que te dio, amado. Y Él un día me va a decir a mí, Josi, ¿cómo administraste lo que yo te di? Fuerte.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, acá, hermano, quiero darle una clave que una vez me la dijo mi mamá en el auto y me voló la cabeza. Y los que leen la Biblia conmigo 6:30 de la mañana la saben, porque el otro día la hablamos. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí. ¿Qué hice? Mire esto, amado. Mire lo que viene porque me voló la cabeza. Escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Escuche esto, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, mire, acá, escúcheme, hermano. Si alguno acá está con vergüenza o está escondiendo el talento, acá Jesús no solo lo está retando, le está dando la instrucción de lo que él debería haber hecho. Acompáñeme, algunos ya lo saben. Deberías haber dado mi dinero a los... Una vez mi mamá me dijo esto. Vio la pastora, vive en el quinto cielo, parece, estas revelaciones. Y ella me dijo: los banqueros, empecemos por el que hizo bien. El que hizo bien, el que tenía 5 que hizo, negoció. ¿Qué es negociar? Negociar no es vender. Yo sé que lo sabés. ¿Qué es negociar? Para los que saben, es negar el ocio. Negociar es negar el ocio. Es usar mi tiempo libre para hacer crecer lo que Dios me dio. Negociar no es vender, negociar es autodisciplina para hacer crecer. Lo que Dios te dio, lo tenés que negociar, tenés que negar el ocio. ¿Cómo, Josi, negar el ocio? Claro, por ejemplo, ponete como ejemplo, Josi, bueno, le cuento. En mi caso, si Dios me dio una carga para la sanidad, yo voy a pasar. ¿Cómo negocio con la sanidad? No hablo de venderla, hablo de cómo niego mi ocio. Salgo a la calle, oro por los enfermos, leo libros sobre sanidad, si hay un curso me lo hago, porque estoy negociando lo que Dios me dio. Estoy negando el ocio, el tiempo libre, para crecer en lo que Dios me dio. ¿Qué Dios te dio? ¿Cómo lo estamos haciendo crecer? ¿Cómo estamos negociando con eso? Y al principio negociar no es tanto con otros, es formarse, es aprender. Entonces, ¿cuántos quieren hacer crecer lo que Dios le dio? Hay que negociar, hay que negar el ocio. Si vos creés que tenés un llamado ministerial, tenés que quemarte las pestañas leyendo la palabra en tus tiempos libres. Si crees que tenés un llamado al pastorado, al evangelismo, a lo profético, a lo que sea que Dios te haya llamado, se tiene que ver en que vos te negociás, en el sentido de que en tus ratos libres no estás mirando pavada, estás metiéndote con lo que Dios te llamó. Porque solamente multiplican los que Dios le dio aquellos que con lo que Dios le dio niegan el ocio. El tiempo libre, no el tiempo que es de otro, no el tiempo en el trabajo. En el tiempo de trabajo no tenés que leer la Biblia, tenemos que trabajar. Pero la clave para la multiplicación de lo que Dios nos dio es negar el ocio. Pero fíjese, aquel que tuvo un talento lo escondió. Y el Señor hoy, antes de venir, me dijo esto en el corazón. Hay gente que va a estar en la reunión que por diferentes cosas tiene el talento escondido. Yo no sé quién es, si son muchos, si son uno, si son dos, pero hoy le voy a hablar a esa persona que por X razones lo que Dios le puso en el corazón lo enterró. Porque no le fue bien a la primera, porque lo hirieron, porque no sé, porque lo maltrataron, porque no le agradecieron, lo que sea. Pero hoy vamos a desenterrar ese talento en el nombre de Jesús. Escúcheme, hermano, este hombre no pudo hacer crecer ese talento. ¿Sabe por qué? La instrucción del Señor fue tremenda, se lo hubieras dado a los banqueros. Y yo nunca entendí qué eran los banqueros, hasta que nuestra pastora me lo explicó. Los banqueros, ¿qué hacen los banqueros con nuestro dinero?
¿Qué hacen? En definitiva lo saben usar. Escúcheme, hermano. Esto va a estar bueno, ¿eh? A veces para crecer hay que darle lo que sé a otro que lo sabe usar y ponerme bajo las órdenes de ese que sabe hacer lo que yo quiero hacer. Hay gente que quiere ser negociante y nunca no tuvo padres negociantes. No. Lo mejor que puedes hacer o es aprender o es intentarlo, o quizás es ponerte bajo alguien que sea negociante y aprender cómo lo hace. Escúcheme, hermano. Siempre, siempre, siempre tenés que tener un banquero en tu vida. Yo no en todas las áreas multiplico. Hay áreas de mi vida que yo se las entrego a banqueros. Dale, Josi, a ver, explícate un poquito más. Claro. Por ejemplo, hay una persona que yo le dije, mirá, a mí Dios me dio una palabra para tal país, pero yo no tengo ningún contacto en ese país. Y no sé, pero yo, ¿sabes qué? Me pongo a tu servicio para ese país. Cuando vos sientas algo para ese país, yo me pongo semi-banquero porque no sé cómo hacerlo. Hay gente que no multiplica porque no le gusta darle a otro, ponerse a servir bajo las órdenes de otro o que otro administre lo que Dios le dio a él. El tema es que si yo le doy el dinero al banquero y yo miro, che, ¿qué hace el banquero? Y el banquero presta, invierte, hace 3 o 4 cosas los bancos con nuestra plata. Pero la multiplican. Escúcheme, amados, ya cierro. Siento que hoy estoy hablando para alguien en específico acá. Hay gente, por ejemplo, que quiere tener su propio emprendimiento, pero todavía no está preparado a veces porque no tiene la estructura interna para sostener un negocio. No sabe abrirse paso, no sabe fidelizar clientes, no sabe ni siquiera vender. A veces a esa persona le es conveniente trabajar un tiempo más bajo patrón, pero con una actitud de aprendizaje. Y va a aprender. Así se administra. Así se hace, claro. ¿O no? ¿Qué dice usted? Jesús le da la clave a este hombre. No multiplicaste porque no se la quisiste dar al banquero. La Biblia dice, si sos fiel en lo de otro, Dios te confía lo tuyo. Amén. Entonces, Josi, resumiendo, hay un servicio general que todos somos llamados a desarrollar, en donde sea, en la familia, donde sea. Hay un servicio especial que es cuando vos conocés la gracia, los dones. Hay áreas de nuestra vida que se las vamos a tener que dar a banqueros, gente que estemos bajo sus instrucciones. Por ejemplo, hay gente que tiene un llamado pastoral, pero es muy difícil que pueda abrir una iglesia y que crezca, porque no fue llamado quizás a ser pastor de una congregación, quizás fue llamado a ser pastor dentro de una congregación. Y hay gente que malinterpreta eso, se abre una iglesia y le va muy mal, porque no tiene la capacidad de visionar, de crear estructura y distintas cosas. Amén. ¿Les sirvió lo que hablamos? ¿Nos hace pensar un poquito? No sé ni cuánto hablé, hermano. Se ve que extrañaba estar acá en mi casa, donde no me ponen un tiempito así. Yo quiero orar y quiero animarte. No entierres tu talento, no entierres tu corazón de siervo. Si serviste en algún lugar o alguna persona y te hirió y lo enterraste y dices, yo nunca más sirvo, desenterrá ese talento en el nombre de Jesús porque viene multiplicación para tu vida. Hay gente que dice, yo nunca más me entrego a, no sé, a una iglesia. Y no te lo estoy diciendo para que te entregues acá, tranquilo. Solo te digo que Dios te dio un talento por el cual Él un día te va a decir, che, ¿qué hiciste con esto? Y recordá, la grandeza no empieza allá, la grandeza empieza donde Dios te puso ahora. En ese trabajo, en ese barrio,
Yo cuando estoy en el barrio y veo chicos, ¿no? Algunos lo ven, en el barrio que limpia la bici, la lustra, ¿no? Ahora ya no porque andan todos con celulares, pero yo veía en el barrio, tenía la limpiaba. Yo digo, dentro de poco va a andar en una moto y dentro de poco va a tener un auto, porque cuida. Y Dios le va a confiar más. La grandeza empieza ahí. Yo quiero orar, ¿sí? Y quiero decirte que dentro tuyo hay un potencial que debe salir. ¿Cómo empiezo, José? Sirviendo. En el trabajo, donde sea que estés, quizás algunos debemos mejorar nuestra actitud hacia lo que tenemos hoy. Quizás hoy estás trabajando en un trabajo que oraste y Dios te lo dio. Y hoy ya no estamos tan agradecidos por ese trabajo. Pero te lo dio Dios, vos oraste por ese trabajo. Y no está mal querer otro, no, para nada, no está mal querer otro. Pero nunca negociemos el agradecimiento. ¿Te animás a decirle a alguien que está al lado tuyo, Dios te va a bendecir un montón? Decirle, Dios te va a bendecir un montón. Decirle, es más, Dios tiene planeado todo lo que te va a dar, lo que te va a confiar. Y decirle al que está al lado tuyo, estoy aprendiendo a tener un corazón de servicio. Amados, escuche, ya cierro. Esposos que sirven a su esposa, ¿o no? No que son esclavos, ni mujeres que son esclavas de su esposo, pero sí que sirven, ¿o no? ¿Cuántos esposos servimos a nuestras esposas en lo más que podemos, sí o no? Esposas que sirven a su esposo, no son esclavas, pero imagínense los dos sirviéndose los unos a los otros. Qué lindo ejemplo. Qué lindo. Que los hijos puedan ver un corazón de servicio en los papás. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Hemos hablado bastante. Oro a Dios que esta palabra te haya sido de... Estamos orando por alguien por nombre, estamos escuchándolo. Quizás ya estamos tomando unos mates con ellos. Veamos oportunidades de servir. ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo servir? ¿Tengo oportunidad de bendecir a alguien? ¿Cómo lo puedo bendecir? Hoy la gente está tan acostumbrada al amor por sí mismo que un pequeño acto de amor por el otro marca la diferencia. Podamos ser esa luz estos días en el trabajo, ahí donde estamos, con alegría, con gozo. Si alguien enterró el talento, hoy mismo vamos a meter la mano ahí y lo vamos a sacar de vuelta. Quiero decirte algo, hablando de la iglesia, y te lo digo como pastor, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, tenemos defectos. Quizás acá seamos para algunos banqueros de tu llamado. ¿Queremos ser banqueros de tu llamado? Pará, chanta. No, si la Biblia dice que hay banqueros. Ayudarte a desarrollar visión. No, pará, yo vine acá con un llamado. Sí, está bien, pero por ahí Dios te trajo acá para que seamos tus banqueros. Que te enseñemos a hacer la obra. Que vos puedas ver cómo lo hacemos y el día de mañana cuando Dios te envíe puedas replicar cosas que te sirven. Y lo más importante de todo es ser como el Señor que vino a servir. ¿Cuántos quieren ser como el Señor que vino a servir y dar su vida por muchos? Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Padre, muchas gracias por esta palabra. Señor, gracias porque vos nos mostraste cómo es un siervo. Dejaste el cielo, viniste a esta tierra, te hiciste hombre. Te hiciste obediente. Diste tu vida en esa cruz para que nosotros tengamos vida. Señor, yo oro para que en nosotros se desarrolle un corazón de servicio. Oro también, Señor, para que podamos conocer los dones. Yo oro para que en estos días y estas semanas se despierten tus dones. Dones de sanidades, de milagros, de sueños, dones de sabiduría, cargas para servir a los niños, a los adolescentes, a los preadolescentes. Que aún si hay instrumentos que no sabes, que tenés una gracia para ejecutar,
que estos días te encuentres con eso. Si Dios puso una gracia dentro tuyo para hacer negocios que generen empleo y bendición a otros, que Dios lo despierte en este tiempo. Oro que no importa en qué momento te encuentres hoy, oro que Dios te tome y te coloque en el centro de su voluntad. Hay gente acá que quizás estaba sintiendo menos por no poder darle a su familia la casa que querés darle. Dios lo ve. Quizás hay gente acá que no está pudiendo comprarle a sus hijitos el calzado que le quisiera comprar. Dios lo ve. Dios lo ve. Pero si hoy podemos caminar agradecidos y con un corazón de servicio en donde Dios te puso, puertas grandes se te van a abrir. Yo quiero orar que puertas grandes se te abran, puertas conforme a tu llamado, a tu propósito, puertas que nadie pueda cerrar. Hoy te digo, amado, no renuncies a ser honesto, no renuncies a ser íntegro, no renuncies, no, aunque te ofrezcan ir por izquierda, no lo hagas, porque los atajos siempre llevan a lugares de perdición, no lo hagas. Somos de los que creen que las cosas se hacen bien. Te adoramos, Señor. Si alguien está acá en esta noche y enterró su talento, ahí tenía una charla con el Señor, decirle: Señor, me dispongo una vez más. Quizás orabas por los enfermos y te tocó ver a alguien partir que te dolió y escondiste la gracia para orar por otros. En este momento sacamos ese talento de la tierra en el nombre de Jesús. Quizás amabas a los niños, pero serviste en un lugar donde no te agradecieron o algo salió mal. Decís: no, yo entierro mi talento. No lo entierres, lo vamos a sacar en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.